mismos van adquiriendo resistencia. O sea, no es porque han sido expuestos a los antibióticos, estos van a tener resistencia, sino que la resistencia se ha incrementado debido a un uso no adecuado. Así el uso hubiera sido adecuado, de todas maneras hubiera habido resistencia a los antibióticos, de todas maneras, ¿no? Para estos antibióticos vamos a entender, esto vemos en la teoría, que hay dos tipos, ¿no? Lo que son bactericidas y bacteriostáticos. ¿Qué significa bactericidas? Que matan a la bacteria. ¿Qué significa bacteriostático? Que solo detienen el crecimiento. De ahí que, por ejemplo, usted en la práctica de la de Bacillus anthracis, se pone que decía un inhibidor más un antibiótico. Los inhibidores solo detienen el crecimiento. En cambio, los bactericidas producen ya la muerte del microorganismo, en este caso de la bacteria. ¿Correcto? Ahí tenemos a las bacterias, como son aquellas que atacan a la pared celular, como penicilinas, cefalosporinas, monobactámicos, vancomicinas, o que inhiben la síntesis de proteínas, como aminoglucósidos, tetraciclinas, macrólidos por la renicol, o aquellos que atacan al ácido nucleico, ¿no? Aquí también tenemos parte teórica, ¿no? Aquellos que son bactericidas, que estudian al microorganismo, y bacteriostáticos que, como les dije, inhiben solo el crecimiento, ¿no? Hay también la de amplio espectro, como tetraciclinas, cloranfenicol, cefalosporinas de tercera generación, amoxicilinas, ampicilinas, de espectro intermedio, como macrólidos, trimetropinas. ¿Qué significa amplio espectro? Que tiene efectos sobre un gran número de microorganismos. De espectro intermedio solo cubre a un número de microorganismos, pero no a todas. Y los de espectro estrecho, solo a un determinado grupo. ¿Ya? Solo a un determinado grupo. Aquí están los que inhiben a la pared celular, alteran la permeabilidad. Esto ya lo hemos visto en la parte teórica, ¿no? Incluso se separaron por grupos para hacer la identificación de estos microorganismos en la parte más alta. ¿Qué es lo importante que debemos conocer nosotros? ¿No? Que debemos conocer la concentración mínima inhibitoria. La concentración mínima inhibitoria. ¿Por qué también hay la concentración mínima bactericida? Pero lo que nos van a dar en los antibiogramas es la MIC, la concentración mínima inhibitoria. También le llaman a veces puntos de corte. En el caso de los puntos de cortes es el efecto de este antibiótico, la mínima concentración en la cual hay un efecto terapéutico, o sea, en la cual hay un efecto, hay una inhibición o una muerte del microorganismo. Todos los antibióticos tienen una MIC. Cuando esta MIC es sobrepasada, ahí podemos ver si es resistente o no a ese antibiótico. ¿Y por qué hay una concentración mínima? Porque si nosotros se da demasiado antibiótico a una persona, que puede provocar daño hepático, daño renal, o en algunos casos alergia, ¿no? Hay personas alérgicas a determinados antibióticos. Muy bien. Lo mismo. ¿Para qué es útil el antibiograma? Bueno, para el tratamiento antibiótico correcto. Entonces, profesor, ¿sería necesario siempre mandar a hacer un antibiograma? Sí, pero a veces no hay los tiempos necesarios. Y si ya me están dando la sintomatología y quién pueda estar dándolo,
puedo empezar con el tratamiento y a veces eso es suficiente. Cuando ya se manda esto, cuando no hay una respuesta al tratamiento. Entonces, para el tratamiento correcto, para ver si hay sensibilidad o no, o resistencia a una bacteria, importante, ¿no? Para confirmar o corregir el tratamiento. Es muy importante eso, ¿no? Para confirmar o corregir el tratamiento. Entre otras cosas, para hacer seguimiento a muestras a patógenos de origen intrahospitalario, porque hay bacterias intrahospitalarias y ir conociendo cómo es que se están comportando en cuanto a resistencia. La prueba que se utiliza en laboratorio es la prueba de difusión en disco. Se mide si es sensible, intermedio o resistente. ¿Correcto? Dentro de estas pruebas también tenemos la prueba de ITES. Esta es una importante, ¿por qué? Porque me da la MIC, la concentración mínima a la cual hay una inhibición. Hay unas que son muy diferentes, miren, otras empiezan antes, otras empiezan después. Movemos aquí. ¿Cuál será la MIC en esta de acá? 2. Esa es la MIC. La concentración mínima a la cual hay una inhibición. ¿Correcto? Pero profesor, ¿hay más? ¿Le puedo dar de más? No, si le doy de más, ¿qué puede pasar? Puede pasar un daño. Puede ocasionar un daño. ¿Correcto? Muy bien. ¿Cuál es la otra prueba? El método de Kirby-Bauer o sensibilidad en disco, que es la que tenemos. Vamos por aquí. Pásalo por ahí. ¿Qué me indica este método? Este método va a medir este halo de inhibición. ¿Para qué es útil eso de ahí? Para ver si es sensible o resistente. Vamos a ver el video, cómo se hace, ¿ya? En esta práctica vamos a realizar un antibiograma siguiendo la técnica de difusión en agar por el método de Kirby-Bauer. Pero para que vean cómo se hace la técnica. El antibiograma se realiza una vez que la bacteria problema se encuentra aislada y en cultivo puro. Con la ayuda de una asa de siembra esterilizada, tomamos un poco de masa del microorganismo y hacemos una suspensión en solución salina estéril, que tenga una turbidez igual al 0.5 en la escala de McFarland. McFarland es un turbidímetro. Para la siembra del microorganismo problema, se impregna un hisopo estéril en la suspensión bacteriana. Y a continuación, se inocula con el hisopo la superficie del medio, hasta obtener una siembra uniforme. El medio de cultivo recomendado es el agar Mueller-Hinton. Los discos de antibióticos son adquiridos comercialmente. Con la ayuda de unas pinzas esterilizadas, se colocan los discos de antibióticos a más de 15 milímetros del borde de la placa y lo suficientemente separados entre ellos para que luego no solapen los posibles halos de inhibición. Una vez depositado el disco, este no debe moverse.
Antes de incubar las placas, se recomienda dejarlas a temperatura ambiente unos 15 minutos. Luego, las placas se incubarán a 37 grados centígrados durante 24 horas. Alrededor de los discos de antibiótico podrán haber aparecido halos de inhibición del crecimiento bacteriano. Para proceder a la lectura, medimos el diámetro de los halos de inhibición. Existen tablas de interpretación de los antibiogramas que nos indican los llamados puntos de corte. Esto es el diámetro del halo necesario para que una bacteria determinada sea considerada sensible o resistente al antibiótico ensayado. Muy bien. Esa es la técnica que se utiliza. Método de Kirby-Bauer, que es la técnica utilizada. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, repetimos. Se seleccionan 2 o 3 colonias. Han visto que lo llevan a un 0,5 en la escala de McFarland, o sea, hacen una suspensión. Y lo siembran en agar miorelgito, ¿no? Lo distribuyen en todo. Lo dejan secar y le agregan los discos preseleccionados. Los discos van a estar en función del microorganismo. Si es una gran positiva o una gran negativa. Los antibióticos que se van a usar va a depender si es gran positiva o gran negativa. Ojo con esta parte. No es que a cualquiera le pongo cualquier antibiótico, no. Una vez que se colocan los discos, como están colocados ahí en las placas, se procede a medir. Una vez que se miden, estos de acá, miren, se miden todo el diámetro, incluido el disco. Vamos a ver, si no hay crecimiento podría ser sensible. Y si hay crecimiento es resistente, pero no necesariamente es eso. Acá, mira, dice resistente, sensible, pero no necesariamente. ¿Por qué? Porque luego estas medidas que hemos hecho hay que compararlas con unas tablas. Entonces, según esa tabla me dirá si es resistente, sensible o intermedio. ¿Correcto? Vamos a ver acá. Acitromicina, ¿cuánto mide acá? 160. Lo han medido. Vamos a ver con la tablita. Acitromicina. Intermedio. Tiene 17 puntos. Para que sea sensible debe ser mayor. 18. ¿Correcto? El otro. Cloranfenicol. A ver. Intermedio. Nitrofurantoína. 10.2. Vamos a ver. Menos de 14. Pero hasta ahí todavía no le dan los resultados. Están en el laboratorio midiendo y viendo si es sensible o qué es lo que les va a llegar a ustedes. Bueno, acá les presento diferentes tablas y en los resultados así se van a presentar. Le dan el microorganismo, le dan la MIC y le dan la interpretación. Para la interpretación hay que ver esto. Si es menor o igual es, si es mayor es, si no hay nada, intermedio. Ojo acá, en algunos casos, algunos lo interpretan de la siguiente manera. Y se me enseñó que si es menor o igual es sensible. Si es mayor, resistente. Y si no hay nada, es intermedio. Si es resistente, no le doy tratamiento. Si es resistente. E incluso si es intermedio, tampoco se le da tratamiento, porque ya está adquiriendo resistencia. ¿Cuál es el que se le debe dar? Sensible. ¿Cómo sé que es sensible?
Por ejemplo, esto es sensible. Coincide, ¿no? Sensible. Coincide. Resistente. Aquí, sensible, porque no es menor, igual. Profesor, pero aquí no me han colocado nada, sí, pero es sensible. Acá, sensible. Aquí, intermedio. Muy bien. A ver, otro. Acá. Profesor, pero acá me han colocado ese. ¿Sí? ¿Qué será? Intermedio. ¿A quién debo hacerle caso? En algunos casos hay personas que le hacen, ¿a quién? Le hacen caso a la interpretación. ¿Por qué? Por punto de corte nada más, pero ya está adquiriendo resistencia. Ya está el límite ahí, pero ya está adquiriendo resistencia. Por eso aquí no hay nada. Ese es intermedio. ¿Correcto? A ver acá. Sensible. Muy bien. A ver, ¿qué más hay? Todos son sensibles, ¿no? A ver aquí. Intermedio. Muy bien. Acá. Corre. ¿Ven? Esta es la interpretación que ustedes... Aquí recién, esto es lo que les llega a ustedes para interpretar. Ahora, entonces ya sé qué es lo que le voy a dar. Le voy a dar antibióticos sensibles. Pero no basta con eso. No basta con eso. Porque hay que interpretar. Vamos a ver, en el caso, a ver, no tengo puro gran negativo, ¿no? Vamos a poner una muestra de gran positiva. Acá está, tenemos un estafilococo. ¿Positivo o negativo? ¿Qué me dice? A ver, ¿qué me está diciendo acá? A ver, me llegó este resultado para... Positivo. A ver, aquí... Intermedio, muy bien. Muy bien. ¿Qué antibiótico debería darle? Lo sensible, ¿no? ¿Cuál es sensible? Aquí viene la interpretación. En primer orden, ¿qué es lo que dice la norma? ¿Cuál es el primer antibiótico que yo debería darle? Pues bueno, cuando me vino con esta infección, lo primero que yo debe haber dado, ¿cuál es? Oxacilina. Es lo que manda. Oxacilina. Pero veo que acá es... ¿Cuál es el que subo? Ciprofloxacina. Perdón, clindamicina. ¿Qué me dice que es clindamicina? ¿Y eritromicina? Sensible. Pero ojo aquí. Ojo aquí. ¿Qué sucede cuando clindamicina y eritromicina son sensibles? Hay que hacerle una prueba de resistencia inducida. Si la prueba de resistencia inducida me dice que es negativa, como en este caso, sí puedo darle clindamicina. Pero si la prueba de resistencia inducida de clindamicina me sale positiva, no puedo darle clindamicina. En este caso me ha salido, ¿puedo darle clindamicina? Sí, puedo darle clindamicina con eritromicina, no hay problema. Pero si me hubiera salido positiva,
No, ni clindamicina. ¿Y entonces a quién recurro? Pues bueno, sigo con vancomicina. ¿Qué me dice vancomicina? No puedo darle. Supongamos que me hubiera salido positivo acá. No puedo darle ni oxacilina, ni clindamicina, ni eritromicina, ni... ¿A cuál recurro? Trimmetoprim. La única que está quedando. Pero tengo que seguir ese orden. Siempre tengo que revisar ese orden. ¿Correcto? Tengo que revisar ese orden. ¿Cómo es que ocurre esta resistencia? Bueno, en el laboratorio lo van a ver de la siguiente manera. Así. ¿Qué dice la prueba? ¿Dónde es el laboratorio? En el laboratorio han visto, miren, para clindamicina es sensible, pero para hidromicina, ¿qué sucede? Eritromicina le brinda a este microorganismo resistencia a clindamicina. Por eso invade, miren, por eso invade el círculo. Debería ser un círculo, ¿no? Pero lo ha invadido. Por lo tanto, la prueba es eritromicina le induce resistencia a clindamicina. Por lo tanto, es positivo. En este caso, no hay resistencia. ¿Correcto? Entonces, eso es una interpretación. La vancomicina les sale igual. ¿Qué es lo que esté pasando probablemente? ¿Qué es lo que esté pasando probablemente? Miren, ¿se acuerdan que dije en teoría? Los antibióticos, perdón, las bacterias van adquiriendo resistencia. ¿Cuáles son esos mecanismos de resistencia que tienen los antibióticos? Mutaciones. Bombas de flujo que cuando ya entra el antibiótico, ¿qué hace? Lo expulsa, sobre todo en las gram negativas. O cierra la porina. Ya vemos tercera. Cierre de porinas, expulsión del antibiótico. ¿Cuáles son las otras? Modificaciones de quién? De los receptores. ¿No? Modificación de los receptores. ¿Producción de qué? De enzimas, como beta-lactamasas. Por ejemplo, hay otras, carbamipedasas, creo, y cefa, no sé qué, que producen enzimas que evitan que o destruyen al antibiótico. ¿Correcto? ¿Qué más pueden hacer? ¿Qué más podrían hacer? Metilaciones, son entre las principales. Ahora, profesor, esta interpretación me indica que tengo que darle a la persona tal, pero sí, me indica que tengo que darle tal antibiótico. Pero hay que tener consideraciones. Si el médico dice, ya sale sensible, no. Hay que ver edad. No es lo mismo darle un antibiótico a un niño que a un adulto y que a uno de la tercera edad. No es lo mismo. Comorbilidades. Si tiene de repente, ¿cómo se llama? Diabetes, ¿cómo se llama? Daño renal, insuficiencia hepática, alergias, también hay que ver eso. ¿Qué otras consideraciones debe tener? El peso, sobre todo el peso. ¿La talla influye? No, la talla no influye. Es el peso. Entonces, consideraciones: edad, peso, comorbilidades. ¿Algo más? La dosis infectiva. A veces hay muchos microorganismos y hay que aumentar la dosis.
¿Qué me está diciendo aquí? Este es un E. coli. Miren, cefepime, ceftazimina es intermedia. Ya no debería usarlo. ¿Qué podría usar? Ciprofloxacino, gentamicina, meropenem. Pero también para esto hay un orden. Para los estos hay un orden. También hay que tener en cuenta a aquellos, por ejemplo, aquellos que producen una enzima que afectan cierto tipo de antibióticos y están dentro de las AMSECH. Estas son un grupo de microorganismos: Aeromonas, Morganella, Proteus, Providencia, Citrobacter, Enterobacter, Serratia, Hafni. Esas son las bacterias que pertenecen a este grupo y hay que tener cuidado. ¿Por qué? Miren, este es una Enterobacter, pertenece al grupo de las AMSECH. Podrían estar produciendo una enzima. ¿Cómo me doy cuenta? Miren, me dice que Astrionam, Cefepim y peracilinas son sensibles, pero estas pertenecen a un mismo grupo de antibióticos, incluido cefoxitocina, y esta es resistente. Pero como son de un mismo grupo y estas pertenecen a un mismo grupo de enterobacterias, si yo les doy Astrionam, Cefepim, no va a haber efecto. Porque estas podrían, mire, como resiste a estas, también va a tener resistencia a las otras. O sea, hay que también ver eso. ¿Qué es lo que hay que ver ahí? Justamente hay un video que les voy a explicar. Estaba viendo. En el anterior ya les dije cuáles son para la gran negativa, para la gran positiva. Primero, oxacilina. Segundo,
eritromicina con indamicina. El tercero, vancomicina. Y luego, miren, esto lo van a ver, no les voy a tomar el examen ni lo anterior ni esto. ¿Por qué? Porque esto lo ven más al detalle, e incluso hay cursos, miren. Por ejemplo, mecanismo de resistencia de gram negativas. Tenemos enzimas como las penicilinasas, que resisten a los inhibidores, otra vez de alto techo, BLA, AMSECH. ¿Quiénes pertenecen a este grupo? Aeromonas, Citrobacter, Citrobacter, Morganella, eso tienen que aprenderse, ¿no? ¿Quiénes pertenecen al grupo de las AMSECH? Entonces esta puede tener eso de ahí, ¿no? Si es una bacteria de las AMSECH, hay que ver quiénes son. Luego tenemos las beta-lactamasas de espectro extendido, carbapemidecinasas, que actúan sobre los carbapémicos. Ya vamos a verlo más adelante. Bien. ¿Qué es lo interesante aquí? Aquí lo va a explicar. Miren, atentos a esta parte, ¿ya? Paso por paso para la lectura interpretada en gram negativos. Entonces, usted debe identificar cuál es este bacilo gram negativo. Lo primero que vamos a leer es ampicilina. Si ampicilina es O resistente, sea, ¿cuál es en una gram negativa? ¿Qué es lo primero que deben ver? Ampicilina. Ampicilina. A ver, ¿ese antibiótico es resistente o sensible? ¿Ya? bacilo gram negativo. Lo primero que vamos a leer es ampicilina. Si ampicilina es resistente, decimos, hay una enzima que se llama penicilinasa bajo techo que me está inhibiendo o hidrolizando este antibiótico. El segundo antibiótico que vamos a... Entonces, si es resistente, ¿qué enzima debe tener? Si debe ser resistente, ¿cuál es el siguiente que debo recurrir? Muy bien. Ese es el siguiente antibiótico al cual debo recurrir. A ver, si está sensible o... hablar es ampicilina sulfactam. Cuando sale resistente a ampicilina sulfactam decimos que es una IRT. De ahí pasamos a las cefalosporinas de primera generación, cefalexina, cefalotina, cefazolina. Si me sale resistente, ¿paso a quién? Cefalosporina. Cefalosporinas. Acá acuérdense que hay hasta 5 generaciones, o 4 generaciones de cefalosporinas. ¿Ya? Si me sale resistente a surfactán, es una IRT. O sea, hay una resistencia. ¿Ya? Siguiente. Y cuando sale resistente a estas cefalosporinas de primera generación, decimos que estamos frente a una beta-lactamasa de espectro ampliado. Pasamos luego a las cefalosporinas de segunda generación, en donde si sale resistente, decimos que hay una enzima que es una cefuroximasa. Pasamos a las de tercera generación, ceftriaxona, cefotaxima, y si sale resistente a estas cefalosporinas, decimos que estamos frente a un microorganismo AMSET. Pasamos a las de cefalosporinas de cuarta generación como cefepime, y si sale resistente, estamos frente a una beta-lactamasa de espectro extendido, una PLE. Y ahí pasamos ya a los carbapenémicos. Y si es resistente a los carbapenémicos, nos encontramos frente a una carbapenimasa. Muy bien, ¿pueden tomarle foto esa de ahí? Este es el mapita que ustedes, para su curso del próximo ciclo de farmacología, deberían saber, ¿no? Ese es el orden, así como el orden de las gram negativas ya les indiqué, este también tiene el orden para unas gram positivas. Miren, primero leemos ampicilina. Si sale penicilinasas, tiene este enzima. Seguimos a ampicilina sulfactam. ¿Hay resistencia? Podría tener, es una IRT. Como me salió resistente, paso a una cefalosporina de primera generación. Tengo que aprenderme
quiénes son los antibióticos de cefalosporina de primera generación. Tengo que aprenderlo. No se preocupen, en su examen no les voy a dar. Eso no es, no es. Yo solo le digo cómo leerlo nada más. Esta interpretación ya va con los médicos. Pero ya les estoy diciendo qué es lo que van a aprender ahí. En el caso de las gram positivas, van a empezar primero con oxacilina o meticilina, clindamicina, eritromicina, vancomicina y trimetoprim, ¿no? Acá tienen que aprenderse cuáles son las cefalosporinas. Si me sale resistente, estoy hablando de una beta-lactamasa de espectro ampliado. Paso a las cefalosporinas de segunda generación. Debo saberme cuáles son esos cefalosporinas. Si sale resistente, probablemente las bacterias tengan una enzima, ¿qué dice ahí? Sulfuroximasa. Veo las de tercera generación. Aquí, ¿cuál es la enzima? La AM6. Entonces, si me sale esta de aquí, yo tengo que ver si estas pertenecen al grupo de las AM6. ¿Cuáles son? Tiene que aprenderse cuáles son esas bacterias que pertenecen al grupo de las que podrían generar resistencia a cefalosporinas de tercera generación. Basta que a una sea resistente, las demás no les puedo dar, así me salga sensible. Y de ahí recurro a una de cuarta generación. Si me sale resistente, estoy hablando de bacterias BLI. ¿Qué significa? Beta-lactamasas de espectro extendido. Y si ya no tengo más que darle, tengo que recurrir a las carbapémicos. Aquí también puede ocurrir que hayan productores de enzimas contra los carbapémicos. Y de ahí ya tengo que recurrir ¿hacia dónde? De repente ya no tengo que recurrir a unas que ataquen a la pared celular, sino que tengo que recurrir a unas que ataquen a la síntesis de proteínas o síntesis de ácido nucleico. Pero este es el orden. ¿No? Este es el orden de lectura de un antibiograma ¿de qué? De gram. Y aquí nos habla justamente de un ejemplo, miren. Vamos a escuchar, ¿verdad? La elección sería una cefalosporina de primera generación. Iniciemos con este cultivo. Más de 100.000 unidades formadas de colonia. Al lado les coloco el chanquito para que paso a paso lo vayamos interpretando. La copia. Entonces, el primer antibiótico que vamos a leer, ampicilina, es resistente. Entonces, hasta ahí decimos, bueno, es una penicilinasa de bajo techo. Y el tratamiento de elección sería una cefalosporina de primera generación. Pasamos al segundo antibiótico que debemos de leer, ampicilina sulfactán. Está sencillo. Pasamos al tercero, cefalosporinas de primera generación, cefalosporina sensible. Concluimos que es una penicilinasa bajo techo. Ellos, ¿qué están haciendo? Están viendo acá, no se están fijando en para ellos. Ahora depende del medio que les toque, les dirá, oye corazón, pero en mecanismo me enseñaron que es menor igual. Pero de repente ellos tienen otra forma de lectura. En este caso, acá es intermedia, para ellos sí pueden aplicarle, ¿no? Pero algunos recomiendan que si ya tiene, empezando a tener resistencia, es mejor ya no darle. Ya está empezando a tener resistencia, ya no darle. Entonces, aquí, a pesar de que le sale sensible, es intermedio, ya no debería darse. Pero con una ampicilina sulfactán, no hay problema, ¿no? Porque me ha salido sensible. ¿Correcto? Suficiente. Vamos a ver otro caso. Acá hay varios, miren. Una Klebsiella neumoniae en un puro cultivo, en donde más de 100.000 unidades formadas de colonia
¿Con qué se empieza? encontraron. Igualmente, paso a paso. Ampicilina resistente. ¿Qué sigue? Penicilina de sabor techo hasta este momento. Segundo antibiótico, ampicilina sulfactán, una IRT. ¿Qué sigue? Seguimos con cefalosporinas de primera generación, Ajá. cefalotina resistente. ¿Qué sigue? Hasta ahí vamos con una PLEA, una beta-lactamasa de espectro ampliado. Pasamos a las cefalosporinas de segunda generación, como cefuroxima sódica, que es la endovenosa, y cefuroxima que es la oral. No debería dar. Hasta ahí vamos con una cefuroximasa. Perdón, ahí salió sensible. Entonces, hasta ese momento vamos con una beta-lactamasa de espectro ampliado, porque se me quedó la resistencia hasta las cefalosporinas de primera generación. Segunda le puedo dar. ¿Recuerdan los microorganismos Ahí AMSES? está, los han hecho. Donde su mnemotecnia se encuentran acá, AMSES, que son los resistentes desde las cefalosporinas de primera hasta las de tercera generación. Comencemos. Serratia marcensis. Sabemos que Serratia ya es un microorganismo AMSES. Entonces, vamos directamente a confirmar si es un microorganismo AMSES. Miramos ceftriaxona resistente. ¿Por qué se mandó, Siempre después de leer ceftriaxona vamos a ¿por qué leer. se mandó de frente a ceftriaxona? O sea, ya por ahí empiezan ellos, y ya empiezan más adelante, porque es una bacteria que tienen esa enzima que desde arriba ya no les hace nada. ¿Para qué ampicilina? ¿Para qué eso? Sí, mira, ahí nomás lo dice ampicilina, ya resistente, o sea, empieza más adelante. ¿Correcto? Hasta aquí nomás, no quiero ampliar más. ¿Qué es lo que va a venir en su examen? ¿Cómo leerlo? ¿Cómo leer el antibiograma? No así, así no. No, esto no. Porque ¿qué implica eso de ahí? Que tengan que aprenderse los antibióticos de primera, de segunda. Eso ya lo van a ver ¿dónde? Farmacología. Aquí no. Es más, tengo que implicar a ver en los gram positivos. Tengo que saberme los antibióticos para los gram positivos. Efecto de espectro, todo eso de ahí también tengo que aprender. No es parte. Hasta aquí, ¿qué vamos a ver? ¿Cómo se lee? Si es sensible, si es resistente o si es... ¿Y cómo es que llegó a esa conclusión de que es sensible o intermedio? ¿Cómo se llegó a eso de ahí? Por la medida del... Listo, por la medida del alfa. Y eso lo comparé con la tabla. Al compararlo con la tabla, yo vi si es sensible o resistente y me dan ¿qué? Me dan el orden, me dan el resultado. ¿Correcto? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Está fácil? Fácil. Ya la interpretación, que es lo que acabamos de ver aquí, ya eso es otra cosa. ¿Qué antibiótico les van a dar? No sé, eso ya, ¿quién lo decide? El médico. No estamos en eso, solo les estoy enseñando cómo es que se debe leer si es sensible. ¿Está fácil o no? Recontra fácil. Muy bien. Repasen su clase, nos vemos el día de mañana para la clase teórica, no hay nada, y todo normal. Todo normal. Ahorita les entrego. Si cierran los ojos para que te entregue. Luego que les entrego me lo firman, me lo devuelven. Hay que hacer una copiadera maldita. Bueno, esa práctica las tablas, pero no las tablas. Así hicimos la última clase. Demoramos. Cerra tu cajón. Flavia Quiroga. Va aquí. Vera Vega. Romy Aguilar. Ronnie Aguilar, perdón.
Caicedo. Anabel. Anabel. Diana Estela. Diana Estela, perdón. Díaz Valdera. Román Yaipen. Flores Carvajulca. Fiorella Barbosa. Peña Cortés. Melissa Namay. Castillo Becerra. Peña Luigi. Xiomara López. Xiomara López. Fernández Ayala. Todavía no aparezco. Estrada Rodríguez. Requejo Nicole. Nicole Requejo. Oscar. José Oscar. ¿Hospitalizando su hospital? No. ¿Cómo hacer hospital como hospitalizar? ¿Qué hospitalización? ¿No es incubador? Sí, escalera, hay un hacha. ¿Hay más? Ah, pero la escalera es ¿Hay más? ¿Devolver su examen? Tiene que devolver su examen porque no lo ha subido todavía.